Una imagen imponente iluminó los cielos de Jerusalén, una visión que dejó perplejos a todos los que tuvieron la oportunidad de presenciarla. Jesús, liderando un ejército de ángeles, parecía una escena sacada directamente de las Escrituras. Este fenómeno celestial no solo capturó la atención de creyentes y escépticos, sino que marcó un momento de introspección profunda sobre el significado de las señales divinas. Las palabras de Mateo 24:30 resonaron: «Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo». En medio del asombro, las calles de Jerusalén se llenaron de emociones diversas. Algunos cayeron de rodillas en adoración, convencidos de que estaban presenciando el cumplimiento de antiguas profecías. Otros, con lágrimas en los ojos, recordaron las palabras de las Escrituras que predicen el regreso de Cristo. Pero no todos compartían el mismo fervor. Un sector de la población se mantuvo escéptico, atribuyendo el evento a fenómenos meteorológicos o ilusiones ópticas. Esta visión abrió un debate teológico y científico. ¿Es posible que los cielos anuncien la venida de Cristo? En Apocalipsis 1:7 se menciona que todo ojo le verá, y muchos se preguntaron si esto era el inicio de ese cumplimiento. Jerusalén, una ciudad con siglos de historia espiritual, parecía el lugar perfecto para el escenario de un evento tan trascendental. El impacto emocional de este acontecimiento no puede ser subestimado. La visión de los cielos no solo desafió las creencias individuales, sino que también unió a comunidades de diferentes trasfondos en una búsqueda común de respuestas. Para los creyentes era una señal de esperanza y un llamado a fortalecer la fe. Para los demás, una invitación a reconsiderar las palabras de las Escrituras. Las Escrituras han advertido por siglos sobre un momento clave en la historia humana: la revelación del Hijo del Hombre en gloria. Mateo 24:30 describe este evento como una aparición poderosa que hará que todas las tribus de la tierra lamenten. En Jerusalén, esa visión celestial parecía ser un eco directo de estas palabras. ¿Podría ser este el inicio del cumplimiento de la profecía? La Biblia está llena de referencias al regreso de Cristo y los eventos que lo precederán. Pasajes como Apocalipsis 19:11-14 describen al Mesías liderando un ejército celestial en un caballo blanco, un símbolo de victoria y justicia. Para los testigos de este fenómeno en Jerusalén, la visión fue más que un espectáculo visual. Fue un recordatorio vívido de lo que está por venir. Mientras las noticias del evento se esparcían, el mundo entero comenzó a debatir su significado. Para algunos, era un milagro que marcaba el inicio de una nueva era espiritual. Para otros, una advertencia de que los tiempos finales estaban cerca. Las palabras de Jesús en Mateo 24:24 resurgieron: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. En este contexto, el discernimiento se volvió más crucial que nunca. Los líderes religiosos instaron a sus congregaciones a buscar respuestas en oración y en las Escrituras. Este evento no solo activó la imaginación de millones, sino que también recordó al mundo que las profecías no son solo palabras antiguas, sino promesas vivas. El fenómeno celestial en Jerusalén provocó una oleada de emociones encontradas. Para los creyentes fue un momento de confirmación de su fe. Muchos cayeron al suelo en adoración, convencidos de que estaban presenciando una manifestación divina. Para otros, la visión fue motivo de confusión y escepticismo. ¿Qué significaba realmente? ¿Era una señal divina o un engaño elaborado? La reacción de la multitud reflejó la diversidad de creencias humanas. Algunos se entregaron a la oración, pidiendo discernimiento para comprender lo que estaban viendo.
Otros, con móviles en mano, intentaron capturar el momento, como si una imagen pudiera descifrar el misterio celestial. Mientras tanto, los escépticos debatían en las redes sociales, descartando el evento como una mera coincidencia o incluso una manipulación tecnológica. Este evento también reavivó el interés en las Escrituras. Las palabras de 2 Tesalonicenses 2:9-10 sobre señales engañosas parecían adquirir un nuevo significado. El inicuo vendrá con señales y prodigios falsos para engañar a los que no aman la verdad. Este mensaje llevó a muchos a cuestionar su posición espiritual y a buscar respuestas en la fe. La diversidad de reacciones subrayó una verdad central. La humanidad está dividida en cómo interpreta los eventos divinos. Pero, independientemente de las creencias, este fenómeno en Jerusalén sirvió como un llamado a la reflexión y la búsqueda de respuestas más profundas sobre el propósito y el significado de la vida. Desde tiempos antiguos, las Escrituras han advertido sobre la posibilidad de señales engañosas que podrían confundir incluso a los elegidos. Jesús mismo dijo en Mateo 24:24 que los falsos cristos y profetas realizarían grandes prodigios para engañar. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este fenómeno en Jerusalén llevó a muchos a preguntarse, ¿es esto realmente de Dios o podría ser una falsificación? La naturaleza de las señales celestiales siempre ha sido motivo de debate. Mientras que algunos las consideran evidencia directa de la intervención divina, otros creen que podrían ser manipulaciones del enemigo. En 2 Corintios 4:4, Pablo escribió sobre cómo el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, lo que añade otra capa de complejidad a la interpretación. Este evento en Jerusalén desafió a los creyentes a aplicar discernimiento espiritual. Las iglesias comenzaron a enseñar sobre cómo identificar señales verdaderas de las falsas, enfocándose en la oración y el estudio de la Biblia como herramientas clave. El objetivo no era simplemente entender el evento, sino fortalecer la fe en medio de la incertidumbre. La advertencia de las Escrituras no busca infundir miedo, sino preparar a los fieles para tiempos de pruebas. Este fenómeno recordó al mundo que la fe no se basa solo en lo que se ve, sino en una relación profunda con Dios que permite discernir la verdad en medio de la confusión. Jerusalén ha sido, desde tiempos inmemoriales, el corazón espiritual del mundo. Es una ciudad cargada de historia, donde lo divino y lo humano se entrelazan. Las recientes visiones en los cielos sobre Jerusalén no hicieron más que reafirmar su papel como escenario central en el cumplimiento de las profecías bíblicas. La Biblia menciona repetidamente a Jerusalén como el epicentro de los planes divinos. Zacarías 14:4 describe cómo, en el día del Señor, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Este evento, asociado con la segunda venida de Cristo, cobra aún más relevancia cuando fenómenos inexplicables ocurren en esta ciudad sagrada.
Para los habitantes de Jerusalén, este acontecimiento fue un recordatorio tangible de la importancia espiritual de su ciudad. Cada esquina, cada calle, resuena con historias de fe y promesas divinas. La visión en los cielos fue vista por muchos como una confirmación de que Jerusalén sigue siendo el centro del plan redentor de Dios. La atención global se ha vuelto hacia esta ciudad una vez más, no solo por su importancia histórica, sino por lo que representa espiritualmente. Para los creyentes, Jerusalén no es solo un lugar en un mapa. Es un símbolo vivo de las promesas de Dios y un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el Monte de los Olivos, un lugar cargado de simbolismo en la tradición bíblica, fue testigo de esta visión extraordinaria. En Zacarías 14:4 se profetiza que los pies del Señor se afirmarán en este monte, marcando un momento crucial en los planes de Dios para la humanidad. Ver una manifestación celestial sobre este lugar hizo que muchos conectaran el evento con esta antigua profecía. Las imágenes de los cielos en el Monte de los Olivos evocaron no solo asombro, sino también temor reverente. Para los creyentes fue un recordatorio de que las Escrituras están vivas y se cumplen en el tiempo señalado por Dios. Este lugar, que fue escenario de oraciones y enseñanzas de Jesús, parecía resonar con una nueva energía espiritual. El Monte de los Olivos también tiene una profunda conexión con los últimos días. Es aquí donde Jesús ascendió al cielo, prometiendo regresar. Esta promesa, combinada con la visión actual, llevó a muchos a reflexionar sobre la cercanía del cumplimiento de las profecías. ¿Podría ser este un anticipo de ese glorioso regreso? Este evento no solo resaltó la importancia del Monte de los Olivos, sino también la necesidad de discernimiento. Para muchos fue un llamado a profundizar en su fe y a recordar que cada lugar mencionado en las Escrituras tiene un papel significativo en los planes divinos. En un mundo lleno de información y opiniones, discernir los tiempos se ha vuelto una tarea esencial. Las Escrituras advierten que, en los últimos días, habrá señales que pueden confundir incluso a los más fieles. Este evento celestial en Jerusalén planteó una pregunta fundamental: ¿cómo saber si lo que vemos es verdaderamente de Dios? La Biblia nos ofrece herramientas para discernir. En Mateo 24:36, Jesús nos recuerda que nadie sabe el día ni la hora de su regreso, excepto el Padre. Esta advertencia subraya la importancia de no dejarnos llevar por el sensacionalismo, sino de buscar una conexión genuina con Dios para interpretar los acontecimientos. Las comunidades religiosas en todo el mundo comenzaron a debatir sobre el significado de este evento. Algunos lo vieron como una prueba de fe, mientras que otros lo consideraron una oportunidad para educar a los creyentes sobre cómo interpretar las señales de los tiempos. La oración y el estudio de las Escrituras se volvieron más relevantes que nunca. Discernir los tiempos no es solo un acto de fe, sino también un acto de preparación espiritual. Este fenómeno en Jerusalén nos recuerda que la fe no debe basarse únicamente en señales externas, sino en una relación profunda y constante con Dios. La humanidad siempre ha mirado hacia los cielos en busca de respuestas. Las señales celestiales han sido interpretadas como mensajes divinos desde tiempos antiguos. Sin embargo, este fenómeno en Jerusalén ha planteado una dicotomía.
¿Es un milagro auténtico o una ilusión creada por fuerzas desconocidas? Los cielos han sido un lienzo para manifestaciones divinas a lo largo de la historia. En Apocalipsis 19, 11 a 14, se describe al Mesías liderando un ejército celestial. Esta imagen se alinea perfectamente con la visión observada en Jerusalén, llevando a muchos a creer que lo que presenciaron fue una muestra de poder divino. Sin embargo, otros argumentan que podría tratarse de un fenómeno natural malinterpretado o incluso de una manipulación tecnológica. La advertencia de Mateo 24:24 sobre falsos cristos y profetas añade una capa de complejidad a este debate. ¿Cómo distinguir lo auténtico de lo falso en un mundo lleno de engaños? Este evento desafió a las personas a reflexionar sobre su fe y su capacidad de discernimiento. Más allá de la discusión sobre su autenticidad, lo que quedó claro es que las señales celestiales, sean milagros o ilusiones, tienen el poder de unir a la humanidad en una búsqueda de significado. En tiempos de incertidumbre, las Escrituras se convierten en una brújula para los creyentes. Este evento celestial en Jerusalén llevó a muchos a buscar respuestas en la Biblia, donde se encuentran las promesas y advertencias sobre los últimos días. Pasajes como Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7 resurgieron con nueva relevancia. La Biblia no solo predice señales celestiales, sino que también advierte sobre el peligro del engaño. En 2 a los Tesalonicenses 2, versículos 9 a 10, se habla de señales engañosas que buscan confundir a los incrédulos. Este evento en Jerusalén fue visto como un recordatorio de la importancia de estar firmes en la fe y preparados para las pruebas. Las iglesias y líderes religiosos comenzaron a usar este fenómeno como una oportunidad para educar a sus congregaciones sobre las profecías bíblicas. No se trataba solo de interpretar un evento, sino de fortalecer la relación personal con Dios en medio de la incertidumbre. Este evento celestial nos recuerda que las Escrituras no son solo textos antiguos, sino una guía viva y relevante para los tiempos actuales. Para quienes buscan respuestas, la Biblia sigue siendo la fuente más confiable de esperanza y dirección. Los desastres naturales, desde terremotos hasta inundaciones, han sido vistos a menudo como señales del juicio divino o el inicio de eventos proféticos. En Lucas 21:11, Jesús menciona que habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares, y eventos terribles y grandes señales del cielo. Estos fenómenos parecen estar convergiendo en nuestros días. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Las recientes inundaciones en España, con su devastación sin precedentes, fueron interpretadas por algunos como un eco de las palabras de las Escrituras. Al igual que en los días de Noé, cuando las aguas cubrieron la tierra, estos eventos llevan un mensaje de advertencia y redención. La fragilidad de la vida humana se hace evidente ante el poder de la naturaleza. Para los creyentes, estas catástrofes son un llamado a reflexionar sobre la condición espiritual del mundo. Estamos preparados para enfrentar los desafíos que acompañan el cumplimiento de las profecías. Las palabras de Jesús en Mateo 24:6 a 8 sobre el principio de dolores resuenan más fuertes que nunca. Más allá de la destrucción, estos eventos ofrecen una oportunidad para la renovación espiritual.
Mientras las comunidades se unen para reconstruir, también renuevan su compromiso con Dios, recordando que incluso en medio del caos, su amor y misericordia permanecen. Jerusalén ha sido durante siglos el epicentro de las promesas divinas. Esta ciudad, rica en historia espiritual, se ha mencionado repetidamente en las Escrituras como el lugar donde Dios establecerá su pacto con la humanidad. Los recientes eventos en los cielos no solo reafirman su importancia, sino que también fortalecen la conexión entre Jerusalén y los planes eternos de Dios. La profecía de Zacarías 12:3 advierte que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos en los últimos días. Esto subraya el papel crucial de la ciudad como el escenario donde se cumplirán las promesas y los juicios divinos. Las señales vistas en los cielos sobre Jerusalén han llevado a los creyentes a reflexionar profundamente sobre este mensaje. Más allá de las profecías, Jerusalén representa una intersección entre lo divino y lo humano. Cada piedra de sus calles cuenta una historia de fe, conflicto y redención. Los avistamientos celestiales parecen enfatizar que este lugar sigue siendo fundamental para los propósitos de Dios, no solo para los creyentes, sino para toda la humanidad. Este evento recordó al mundo que Jerusalén no es solo una ciudad antigua, sino un símbolo vivo de la fidelidad de Dios. Para los fieles, es un recordatorio de que el cumplimiento de las Escrituras no es una posibilidad lejana, sino una realidad que se despliega ante sus ojos. Las profecías bíblicas siempre han fascinado y desconcertado a quienes las estudian. Los eventos recientes en Jerusalén han reavivado estas discusiones, planteando preguntas importantes. ¿Estamos al borde del fin de los tiempos o es el inicio de una nueva era de revelación espiritual? La Biblia está llena de referencias al regreso de Cristo y a los acontecimientos que lo precederán. En Joel 2:30-31 se menciona sangre, fuego y columnas de humo como señales de que el gran y terrible día del Señor está cerca. Estos eventos celestiales parecen alinearse con estas palabras, llevando a muchos a reconsiderar la urgencia de prepararse espiritualmente. Sin embargo, interpretar las profecías no es tarea fácil. Para algunos, las señales actuales son una confirmación de los tiempos finales. Para otros, son un recordatorio de que Dios sigue activo en el mundo, guiando a la humanidad hacia un propósito mayor. Ambas perspectivas subrayan la importancia de buscar respuestas en oración y estudio de las Escrituras. El enigma de las profecías no es simplemente un ejercicio intelectual, sino un llamado a la acción espiritual. Este evento celestial en Jerusalén desafía a los creyentes a vivir con una fe renovada y a mantenerse vigilantes, sabiendo que la historia está en manos del Creador. La naturaleza parece estar enviando un mensaje claro. Desde terremotos devastadores hasta fenómenos inexplicables en los cielos, los eventos recientes reflejan lo que Romanos 8:22 describe como la creación que gime a una, como si estuviera de parto. Estos gemidos son un recordatorio de que la tierra misma anhela la redención prometida por Dios. Los desastres naturales, como las inundaciones recientes en España, no solo muestran la fragilidad de la vida humana, sino también la necesidad de un cambio espiritual. Estos eventos llevan a muchos a reflexionar sobre su conexión con lo divino y su papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Para los creyentes, estos gemidos de la creación son una advertencia y una promesa. Advierten sobre la necesidad de estar preparados para los tiempos difíciles, pero también prometen que la redención está cerca. Isaías 43:2 nos recuerda que, incluso en medio de las aguas y los ríos, Dios está con nosotros. Este clamor espiritual de la creación no debe ser ignorado.
Es un llamado a la humanidad a buscar una relación más profunda con Dios, a reconocer que todo en la tierra apunta hacia su gloria y a prepararse para el día en que la redención será completa. Las palabras de Jesús en Mateo 24:44 son claras. Estad también vosotros preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Este llamado a la preparación espiritual resuena fuertemente en el contexto de los eventos recientes en Jerusalén y el mundo. El fenómeno celestial en Jerusalén no solo fue un espectáculo visual, sino también un recordatorio de las advertencias de Cristo. Los creyentes están llamados a estar alertas, no solo a las señales externas, sino también a su estado espiritual. La preparación no es solo cuestión de conocimiento, sino de vivir una vida alineada con los principios del Evangelio. La advertencia de Jesús también subraya la importancia del discernimiento. En Mateo 24:24 habló de falsos cristos y profetas que intentarían engañar incluso a los elegidos. Esto enfatiza la necesidad de una relación personal con Dios para poder distinguir lo verdadero de lo falso en tiempos de confusión. El mensaje de Cristo no busca infundir miedo, sino esperanza. Su advertencia de estar preparados es un acto de amor, un recordatorio de que su regreso es tanto un juicio como una promesa de redención para quienes permanecen fieles. Una de las mayores barreras para comprender los eventos divinos es la ceguera espiritual. En 2 Corintios 4:4, Pablo escribe que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Este fenómeno se hace evidente cuando personas presencian señales claras, pero no pueden discernir su significado espiritual. La ceguera espiritual no es simplemente una falta de conocimiento, sino una resistencia al mensaje de Dios. Los eventos en Jerusalén dejaron en claro que mientras algunos se llenaron de fe, otros permanecieron escépticos. Esta división refleja el desafío continuo de compartir el Evangelio en un mundo que a menudo elige ignorar las señales divinas. Para los creyentes, este evento fue un recordatorio de la importancia de orar por discernimiento y por aquellos que aún no conocen la verdad. La ceguera espiritual no es irreversible. Con la gracia de Dios, los corazones pueden ser abiertos y transformados. La visión celestial en Jerusalén no solo planteó preguntas sobre el cumplimiento de las profecías, sino también sobre el estado espiritual de la humanidad. Este evento nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y a buscar formas de compartir el mensaje de esperanza con quienes aún no lo han recibido. Jerusalén no es solo un lugar del pasado, es un punto focal para el presente y el futuro de la humanidad, según las Escrituras. Desde la promesa hecha a Abraham, en Génesis 12:3, hasta las visiones de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, la ciudad ha sido un símbolo constante de la intervención divina y el cumplimiento de sus promesas. Los recientes fenómenos celestiales han recordado al mundo la importancia espiritual de Jerusalén. Para los creyentes, esta ciudad no es solo una metrópoli histórica, sino un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Es el lugar donde lo divino se encuentra con lo humano y donde las profecías de redención y juicio encuentran su realización. Los eventos actuales invitan a los fieles a reflexionar sobre el papel que Jerusalén jugará en los últimos días. En Zacarías 12:9, Dios promete proteger a Jerusalén en medio de los conflictos finales, consolidando su lugar como el escenario central del plan divino. Las señales en los cielos parecen ser un recordatorio de esta promesa eterna. Mientras el mundo observa a Jerusalén, los creyentes deben ver más allá de las apariencias físicas y reconocer su significado eterno. Es una ciudad que simboliza la esperanza,
el juicio y la redención, y un llamado a vivir con los ojos puestos en las promesas divinas. Las recientes inundaciones devastadoras en España, junto con otros desastres naturales, han dejado una marca indeleble en la humanidad. Para algunos, estos eventos son meras coincidencias, pero para los creyentes son un eco de las palabras de Jesús en Lucas 21, 25 a 26, donde se habla de signos en el sol, la luna y las estrellas, y del bramido y agitación del mar. Los desastres naturales han sido vistos históricamente como advertencias divinas, llamadas a la humanidad a reflexionar y arrepentirse. Las imágenes de casas destruidas, familias desplazadas y comunidades unidas en medio del caos evocan el relato de Noé en Génesis 7, donde las aguas simbolizaban tanto juicio como redención. Estos eventos nos recuerdan la fragilidad de la vida y la necesidad de construir nuestra fe sobre cimientos sólidos. En Mateo 7, 24 a 27, Jesús advierte sobre la importancia de edificar sobre la roca, no sobre la arena, para que nuestras vidas resistan las tormentas de la vida. Este mensaje es más relevante que nunca en tiempos de incertidumbre. Más allá de la destrucción, las inundaciones ofrecen una oportunidad para la renovación espiritual. Los desastres no solo prueban nuestra fe, sino que también nos invitan a depender más profundamente de Dios y a vivir con la esperanza de su promesa de redención. La creación misma parece estar clamando por redención. Romanos 8:22 describen este fenómeno como gemidos de parto, un recordatorio de que la tierra está en espera de su renovación final. Los terremotos, inundaciones y señales celestiales recientes son vistos por muchos como expresiones de este clamor espiritual. Estos gemidos no solo reflejan el sufrimiento de un mundo caído, sino también la esperanza de una restauración futura. Apocalipsis 21:5 promete que Dios hará nuevas todas las cosas, incluyendo la creación misma. Cada desastre natural y cada fenómeno inexplicable parecen apuntar hacia este destino glorioso. Para los creyentes, estos eventos no son motivo de desesperación, sino de preparación. Nos llaman a vivir con los ojos puestos en la eternidad y a participar activamente en la misión de reconciliación de Dios en el mundo. En medio del caos, la esperanza de la redención nos fortalece. Mientras la humanidad enfrenta los desafíos de un mundo en crisis, es crucial recordar que estos gemidos son temporales. Son un recordatorio de que el final de la historia ya está escrito y que el plan de Dios culminará en victoria y restauración para toda la creación. Las palabras de Jesús en Mateo 25:13 resuenan con fuerza. Estén atentos, porque no saben el día ni la hora. Este llamado a la vigilancia es más relevante que nunca a la luz de los eventos actuales en Jerusalén y el mundo. Las señales parecen multiplicarse y con ellas la urgencia de estar preparados. La vigilancia no es solo un estado de alerta física, sino una disposición espiritual. Implica vivir en obediencia, fe y esperanza, sabiendo que el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Este evento celestial en Jerusalén fue un recordatorio poderoso de esta verdad eterna. Para muchos, la vigilancia también significa compartir el mensaje del Evangelio con quienes aún no lo han recibido. En 2 Pedro 3:9 se nos dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Este mensaje nos motiva a ser luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. El llamado a la vigilancia no es un mensaje de miedo, sino de expectativa gozosa. Es una invitación a vivir cada día con propósito y a estar listos para recibir al Rey cuando regrese en gloria.
En Lucas 21, 25 a 28, Jesús describe cómo el cielo será un mensajero en los últimos días. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Los eventos recientes en Jerusalén parecen ser un eco de estas palabras, recordándonos que las señales celestiales son una parte integral del plan divino. A lo largo de la historia, las señales en los cielos han capturado la imaginación humana. Desde la estrella que guió a los sabios hasta las visiones del Apocalipsis, el cielo ha sido un medio por el cual Dios comunica su propósito. Este fenómeno en Jerusalén no es una excepción, sino un recordatorio de que el cielo todavía habla. Para los creyentes, estas señales no solo son espectáculos visuales, sino mensajes espirituales que invitan a la reflexión y a la acción. Nos recuerdan que el tiempo es corto y que debemos vivir con una urgencia santa, compartiendo el amor de Dios con quienes nos rodean. Las señales en los cielos también son un testimonio de la fidelidad de Dios. Nos aseguran que sus promesas son verdaderas y que su plan está avanzando hacia su glorioso cumplimiento. Al observar los cielos, somos llevados a mirar también a las Escrituras, donde encontramos esperanza y dirección para los tiempos difíciles. La conexión entre las profecías de Joel y las visiones de Apocalipsis es inconfundible. Joel 2:30-31 habla de sangre, fuego y columnas de humo, señales que preceden el día grande y terrible del Señor. En Apocalipsis 6:12-13 se describe un escenario similar con un gran terremoto y el sol tornándose negro como tela de luto. Los eventos recientes en Jerusalén parecen reflejar estos pasajes de una manera impactante. Las Escrituras no son fragmentos desconectados, sino un tejido entrelazado que apunta hacia el plan eterno de Dios. Cada profecía, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, converge hacia un punto central: la redención de la humanidad a través de Cristo. Los fenómenos actuales nos recuerdan que estamos viviendo en el tiempo en que estas promesas parecen cobrar vida. Para los creyentes, esta convergencia es un llamado a tomar en serio las advertencias de las Escrituras. No se trata solo de observar los eventos, sino de buscar activamente una relación más profunda con Dios. En este contexto, las palabras de Romanos 13:11 son un recordatorio urgente. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. Mientras las señales celestiales se multiplican, es crucial reflexionar sobre cómo encajan en el panorama más amplio de las Escrituras. Cada evento, cada profecía cumplida, es una invitación a confiar en el plan de Dios y a prepararnos para el glorioso día de su regreso. En Apocalipsis 21:2, Juan describe su visión de la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esta imagen de una ciudad gloriosa representa el cumplimiento final del plan de Dios, donde su presencia morará eternamente con su pueblo. Los eventos recientes en Jerusalén parecen ser un anticipo de esta promesa. La Nueva Jerusalén no es solo una ciudad física, sino un símbolo de esperanza y redención. Es el lugar donde no habrá más lágrimas, muerte ni sufrimiento, como se menciona en Apocalipsis 21:4. Cada señal celestial, cada evento inexplicable, nos recuerda que este futuro glorioso está más cerca de lo que imaginamos. Para muchos, Jerusalén ya es un lugar sagrado, pero la promesa de la Nueva Jerusalén va más allá de la geografía. Es una invitación a participar en el plan eterno de Dios, a vivir con una esperanza que trasciende las circunstancias terrenales. Los fenómenos recientes nos llaman a mantener esta perspectiva celestial. La promesa de la Nueva Jerusalén no solo consuela, sino que también desafía a los creyentes a vivir de manera digna de este reino eterno.
Es un recordatorio de que, aunque vivimos en un mundo caído, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Cristo reina en gloria. Las Escrituras son claras sobre un tiempo de gran tribulación que precederá el regreso de Cristo. En Mateo 24:21, Jesús advierte que habrá una gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los eventos actuales en Jerusalén y en el mundo parecen ser preludios de este tiempo difícil. La gran tribulación no es solo un período de juicio, sino también un tiempo de prueba para la fe de la humanidad. En Apocalipsis 13:16-17 se describe un sistema global de control que desafiará a los creyentes a permanecer firmes en su fe. Este contexto añade urgencia a los eventos que estamos presenciando. Para los creyentes, la tribulación no es motivo de temor, sino de preparación. Es un recordatorio de que nuestra fe debe ser inquebrantable y de que Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Los fenómenos en Jerusalén y en el mundo son señales de que el tiempo se acerca. Este es el momento de fortalecer nuestra relación con Dios, de prepararnos espiritualmente y de compartir el mensaje de esperanza con un mundo que necesita desesperadamente la verdad del Evangelio. El juicio final es un tema central en las Escrituras, donde toda la humanidad se presentará ante Dios para rendir cuentas. En Apocalipsis 20:12, Juan describe cómo los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Este evento celestial en Jerusalén ha llevado a muchos a reflexionar sobre su preparación para ese día. El juicio final no es solo un acto de justicia, sino también de restauración. Es el momento en que Dios pondrá fin al mal y establecerá su reino eterno. Las señales actuales parecen ser un recordatorio de que este día se acerca, instando a los creyentes a vivir con una perspectiva eterna. Para los que han puesto su fe en Cristo, el juicio final es un momento de esperanza. Romanos 8:1 nos asegura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, también es un llamado a vivir de acuerdo con nuestra fe, reflejando el amor y la justicia de Dios en todo lo que hacemos. Las señales de los cielos y los eventos globales nos desafían a reconsiderar nuestras prioridades y a vivir cada día como si fuera el último. Este evento en Jerusalén es un recordatorio de que el tiempo de la gracia no es eterno y de que debemos estar listos para encontrarnos con nuestro Creador. El regreso de Cristo es el clímax de la historia humana, el momento en que todas las promesas de Dios se cumplirán. Mateo 24:30 describe cómo el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Los eventos en Jerusalén han avivado la anticipación de este glorioso día. Prepararse para el retorno del Rey no es solo un acto de espera, sino de acción. Implica vivir una vida de fe, amor y obediencia, confiando en que Dios cumplirá su palabra. En Filipenses 3:20 se nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Los fenómenos actuales son un recordatorio de que el tiempo es corto. Cada señal celestial, cada evento inexplicable, nos llama a mirar hacia arriba y a fortalecer nuestra relación con Dios. Para los creyentes, estas señales son motivo de esperanza y un desafío para compartir el mensaje del Evangelio. El último capítulo de la historia humana está escrito y termina con la victoria de Cristo y la redención de su pueblo. Este evento en Jerusalén nos invita a vivir con una esperanza renovada, sabiendo que el Rey está por regresar y que su reino
no tendrá fin. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las razones detrás de las múltiples formas en que se menciona el nombre de Jesús en diversas culturas y traducciones de la Biblia? Esta diversidad no es casual. Oculta un profundo misterio que ha desafiado tanto a estudiosos como a creyentes durante siglos. Este tema no solo toca la cuestión de cómo nos referimos al Hijo de Dios, sino que también influye en cómo interpretamos su esencia y propósito en nuestra fe. En los antiguos escritos hebreos, el nombre original de Jesús es Yeshua, cuya traducción sería Yahvé es salvación. Este nombre no es arbitrario, pues refleja de manera directa las esperanzas mesiánicas del pueblo judío. Sin embargo, al pasar por distintas traducciones y contextos culturales, su significado inicial se diluye, adaptándose a la fonética y creencias locales, lo que nos lleva a preguntarnos cuánto de su mensaje original se ha transformado o perdido. En la tradición hebrea, los nombres poseen un peso extraordinario. No son meros rótulos, sino manifestaciones del carácter y el destino de quien los porta. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, específicamente en Isaías 7:14, se menciona que una virgen dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre no solo es simbólico, sino que reafirma la cercanía y el poder divino presente en las profecías. Pero más allá de las traducciones y adaptaciones, surge una pregunta clave. ¿Qué hemos sacrificado al traducir estos nombres y qué hemos ganado al acercarlos a nuestras lenguas y culturas? Al analizar estas modificaciones, descubrimos que no solo tienen implicaciones lingüísticas, sino también teológicas y espirituales. Entender este enigma puede ayudarnos a profundizar en la relación entre las escrituras originales y la forma en que experimentamos nuestra fe hoy. Además, los antiguos textos hebreos contienen el tetragramatón, IHWH, que se refiere al nombre sagrado de Dios y se traduce como «Yo soy el que soy». Este término es tan reverenciado que los judíos evitan pronunciarlo usando en su lugar Adonai, que significa Señor. Esta práctica resalta la santidad y el misterio que rodean al nombre de Dios en la tradición bíblica. La primera mención de este nombre divino aparece en el libro de Génesis, cuando Dios se presenta a Abraham como El Shaddai. Más adelante, en el monte Sinaí, Moisés recibe una revelación completa de su nombre. Este acto no es simplemente un medio de identificación, sino una proclamación de la eternidad y la omnipotencia divina. En el contexto del Nuevo Testamento, el significado del nombre de Jesús, Yeshua, se amplifica. No es solo un nombre popular de la época, sino una afirmación explícita de su propósito. Yahvé salva. Esta conexión entre el Mesías y su pueblo trasciende el tiempo y el espacio, revelando a Jesús como el portador supremo de la salvación prometida. Al profundizar en el estudio de estos nombres en su idioma original, encontramos que cada uno de ellos no solo define a una persona o figura divina, sino que encapsula promesas, poder y una presencia inquebrantable. Las traducciones, por necesarias que sean, a menudo no capturan todas las capas de significado que estos nombres transmiten en su lengua y contexto originales. En las tradiciones judía y cristiana, los nombres van mucho más allá de simples identificaciones. Son portadores de propósito, significado y destino. Cada nombre tiene el potencial de influir no solo en la vida de una persona, sino también en el curso de la historia, especialmente cuando se trata de figuras bíblicas. Este principio se refleja claramente en los cambios de nombre realizados por Dios a lo largo de las Escrituras. Abraham se convierte en Abraham, Sarai pasa a ser Sara, y Jacob es renombrado Israel, en cada caso marcando un giro significativo en sus misiones y roles divinos. El nombre de Jesús, presentado en el Nuevo Testamento, no es una excepción.
Este nombre lleva en sí una promesa poderosa, como se evidencia en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí no solo se establece una identidad, sino que se proclama su misión como el Salvador del mundo, un acto que redefine el rumbo espiritual de la humanidad. Además, el impacto del nombre de Jesús trasciende las páginas de la Biblia, encontrando eco en la vida devocional de millones de personas. En la liturgia, la oración y la meditación, mencionar su nombre no es un simple acto ritual. Es una manera de conectarse directamente con el poder y la gracia divina, experimentando su presencia de una manera personal y transformadora. El estudio de los nombres sagrados en las Escrituras no solo nos permite comprender la identidad de las figuras bíblicas, sino que también nos invita a reflexionar sobre la conexión íntima y trascendental que estos nombres establecen entre los creyentes y Dios. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cada nombre, en su contexto original, encapsula una historia, un propósito y una relación especial que trasciende el tiempo. La transición del nombre de Jesús desde su forma original hebrea, Yeshua, al griego Yesous, y luego a otras lenguas, es un proceso cargado de significado histórico y cultural. Esta adaptación refleja no solo la expansión del cristianismo por todo el mundo, sino también la influencia de los diversos contextos políticos y lingüísticos de cada época. En su paso al latín, Jesús se transforma en Jesús, dando origen al nombre Jesús, tal como lo conocemos en español. Antes de continuar, quiero invitarte a compartir este video con alguien especial. Tal vez no lo sepas, pero muchas personas aún no tienen acceso a este tipo de contenido enriquecedor. Comparte este mensaje en tus redes sociales o grupos de WhatsApp. Podría ser una bendición para alguien más. Y si este tipo de temas te interesa, déjame un comentario abajo diciendo, quiero más. Eso me ayudará a saber si realmente disfrutas este contenido y con gusto traeré más temas similares. Ahora, sigamos. Estos cambios en el nombre no son meramente fonéticos. Cada transformación lleva consigo una reinterpretación de la figura de Jesús y su mensaje. Por ejemplo, en la Vulgata latina, la forma Jesús se convierte en la norma, moldeando las percepciones europeas de Cristo durante la Edad Media y configurando el entendimiento que las diferentes culturas desarrollaron sobre su identidad. El proceso de traducción y adaptación del nombre de Jesús no solo ilustra un fenómeno lingüístico, sino también una transformación teológica. Cada cultura que recibe el mensaje del Evangelio lo adapta a su idioma y contexto, lo que, a su vez, influye en cómo se entiende y vive la fe cristiana en distintas partes del mundo. Estudiar la evolución de los nombres bíblicos nos abre una ventana única a la historia del cristianismo. Nos permite observar cómo se ha ido adaptando la fe a las necesidades y circunstancias de cada era.
y cómo estas transformaciones han dado forma a la relación entre los creyentes y lo divino, dejando un impacto profundo en la manera en que entendemos nuestra conexión con lo sagrado. El Tetragrámaton YHWH es quizás el ejemplo más emblemático de cómo los nombres divinos han sido tratados con una mezcla de veneración y precaución en las tradiciones religiosas. Aunque este nombre aparece con frecuencia en los textos hebreos originales, su uso en la práctica religiosa cotidiana ha sido deliberadamente suprimido, siendo reemplazado por Adonai al ser pronunciado, y por Señor o Dios en la mayoría de las traducciones bíblicas. Este reemplazo no es una mera cuestión de respeto o tradición, es una expresión de la compleja tensión entre la cercanía y la trascendencia de Dios. El nombre YHWH, relacionado profundamente con el concepto de existencia y ser, se considera tan sagrado que pronunciarlo equivale a invocar directamente la presencia divina. Por eso, su uso se restringe para preservar su carácter santo e inefable. Sin embargo, esta práctica también ha generado una desconexión entre los textos originales y su enseñanza moderna. Algunos estudiosos y movimientos religiosos contemporáneos consideran que la omisión del nombre divino en las traducciones ha diluido parte de su significado y poder espiritual. Este debate refleja una búsqueda renovada por restaurar el uso y la pronunciación del nombre sagrado en el culto y la devoción. El estudio del Tetragrámaton nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo los lenguajes y los nombres que empleamos para describir lo divino impactan nuestra comprensión de lo sagrado. En particular, este análisis plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre el lenguaje humano y la naturaleza de lo trascendente, desafiándonos a reconsiderar la manera en que nos conectamos con la divinidad. Si en algún momento de tu vida has sentido que las preguntas superan las respuestas, quiero ofrecerte una solución: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este recurso está lleno de lecciones valiosas que podrían transformar tu perspectiva. En el primer comentario encontrarás cómo obtenerlo gratuitamente. Aprovecha esta oportunidad única de iluminar tu camino y encontrar claridad en los desafíos de la vida. El cambio en los nombres divinos dentro de las traducciones bíblicas va más allá de un simple ajuste lingüístico. Encierra profundas implicaciones teológicas que han moldeado tanto la doctrina como las prácticas religiosas a lo largo de los siglos. A medida que el nombre YHWH fue traducido o reemplazado en distintos contextos, la percepción de la relación entre Jesús y Dios también evolucionó, dando lugar a interpretaciones teológicas que influyen en la forma en que los creyentes experimentan y entienden su fe. El uso del término Señor como sustituto de YHWH puede parecer una decisión práctica para facilitar su comprensión en contextos modernos, pero esta elección modifica profundamente la percepción que los fieles tienen de la naturaleza divina. Este reemplazo tiende a subrayar la autoridad y el poder absoluto de Dios, pero a menudo lo hace a expensas de enfatizar su cercanía y accesibilidad, conceptos fundamentales en las enseñanzas de Jesús. Así, en lugar de sentir a un Dios íntimamente presente, los creyentes pueden percibir una figura más distante y jerárquica. La manera en que los nombres de Dios son interpretados y usados también influye en la liturgia y la oración personal. Las palabras elegidas para invocar lo divino pueden moldear profundamente cómo los fieles experimentan la presencia de Dios. Este fenómeno es evidente en las diversas denominaciones cristianas, donde la preferencia por ciertos nombres y títulos enfatiza aspectos específicos de la relación entre Dios y los creyentes.
Algunas comunidades destacan su majestuosidad y supremacía, mientras que otras privilegian su cercanía y amor paternal. Estas diferencias no son solo detalles teológicos, tienen un impacto tangible en la vida espiritual cotidiana de los creyentes. Millones de personas buscan conectarse con una divinidad que es al mismo tiempo accesible y trascendente, alguien que comprende sus luchas, pero que también es infinitamente poderoso. Comprender cómo los nombres divinos afectan esta relación puede ofrecer nuevas perspectivas para enriquecer la fe personal. Por otro lado, el nombre hebreo original de Jesús, Yeshua, trasciende la idea de ser una simple identificación, encapsula su propósito y misión. El significado de Yeshua es Yahvé es salvación, lo que vincula directamente a Jesús con las promesas divinas de redención y restauración. Este nombre refuerza su identidad no solo como un salvador, sino como el cumplimiento de las expectativas mesiánicas del pueblo judío, arraigado en las promesas del Antiguo Testamento. Sin embargo, la transición de Yeshua a Jesús en el griego y posteriormente a otros idiomas europeos desdibuja parte de esta conexión. Al perder el significado original del nombre, también se corre el riesgo de desconectar a Jesús de su contexto judío y de las profecías mesiánicas que lo identifican como el cumplimiento de las promesas de Dios. Este fenómeno puede llevar a interpretaciones que diluyen la riqueza de su identidad y misión. Explorar el significado original del nombre de Jesús nos permite redescubrir aspectos esenciales de quién es Él y lo que representa. Reconocer que Jesús es, en esencia, la manifestación viva de la salvación de Yahvé nos ayuda a profundizar en pasajes del Nuevo Testamento que revelan esta verdad. Además, esta comprensión enriquece nuestra relación personal con Él, iluminando su papel como el puente entre lo divino y lo humano. Este conocimiento nos invita a apreciar la continuidad de las Escrituras como un relato cohesivo, donde el Antiguo y el Nuevo Testamento no son documentos aislados, sino capítulos de una misma historia. Juntos narran la intervención constante y salvadora de Dios en la humanidad, una obra que encuentra su culminación en la persona y misión de Jesús, el Salvador prometido desde los albores de la historia bíblica. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, es conocido principalmente por su papel en la consolidación de las creencias cristianas y la redacción del Credo Niceno, un documento clave para la fe cristiana. Sin embargo, este concilio también desempeñó un papel crucial en la definición de la doctrina sobre la divinidad de Cristo, estableciendo un marco que influiría en la comprensión de su identidad y, por ende, de su nombre a lo largo de la historia. Uno de los debates más intensos durante el concilio giró en torno a la relación entre el Padre y el Hijo. Las diversas interpretaciones cristológicas, muchas veces divergentes, no solo respondían a preguntas teológicas, sino que también reflejaban las tensiones sociales y políticas de un imperio romano que buscaba estabilidad y unidad. La afirmación de que Jesús era de la misma sustancia que el Padre, homoousios, fue un punto clave que marcó la ortodoxia cristiana. Sin embargo, esta definición también simplificó las complejidades de las narrativas bíblicas acerca de la naturaleza y el nombre de Jesús, reinterpretándolas desde una perspectiva que privilegiaba la unidad doctrinal. Esta decisión fue un momento decisivo en la historia del cristianismo. A partir de Nicea, el nombre y la figura de Jesús comenzaron a ser entendidos a través del lente de las definiciones conciliares, moldeando no solo la teología, sino también la práctica religiosa. Reflexionar sobre estas decisiones y su impacto nos permite comprender mejor cómo las doctrinas cristianas han sido moldeadas y adaptadas a lo largo del tiempo,
a menudo en respuesta a los desafíos del momento. Además, la historia de la manipulación de nombres y textos bíblicos revela cómo las presiones políticas y religiosas han influido en la interpretación de las Escrituras. Estos cambios no siempre han sido impulsados por motivos puramente teológicos. En muchos casos han servido para consolidar poder y controlar la fe de las masas. Por ejemplo, la sustitución del tetragramatón IHWT por términos genéricos como Señor o Dios puede verse como parte de un esfuerzo más amplio para hacer la religión más accesible, pero también como una herramienta para centralizar la autoridad doctrinal. La alteración de los nombres divinos y otros textos sagrados también incluye casos de censura, reinterpretación y, en ocasiones, la reescritura total de ciertos pasajes bíblicos. Estas prácticas han influido en cómo los creyentes entienden a Dios y su relación con lo divino, a menudo limitando la riqueza y profundidad del mensaje original de las Escrituras. Entender estas manipulaciones no es un ejercicio meramente académico. Tiene un impacto directo en nuestra fe y en la forma en que nos relacionamos con las Escrituras hoy. Al analizar críticamente estos cambios, podemos aspirar a recuperar una visión más auténtica de los mensajes originales de la Biblia. Esta búsqueda nos invita a conectarnos más profundamente con la esencia del texto sagrado y a redescubrir el significado genuino de los nombres y narrativas que conforman nuestra fe. La importancia del uso del nombre original de Jesús, conocido como Yeshua, y de Yahvé en las prácticas religiosas, es profunda y abarca diversas dimensiones espirituales. Al emplear el nombre hebreo de Jesús, los creyentes se acercan a las raíces de su mensaje central, la salvación que proviene directamente de Dios. Este enfoque no solo amplía la perspectiva teológica, sino que también fortalece la experiencia de fe, reflejándose tanto en la oración como en la reflexión sobre las Escrituras. Al clamar a Yeshua, se reafirma la conexión con las profecías del Tanaj, Antiguo Testamento, las cuales anuncian a un Mesías que combina naturaleza divina y humana, cumpliendo así las promesas hechas por Dios a patriarcas como Abraham y a reyes como David. Este reconocimiento puede transformar profundamente la forma en que los creyentes interpretan la Biblia, percibiendo en Jesús no solo a un maestro, sino al cumplimiento viviente de la redención divina prometida. El valor de un nombre va más allá de su significado lingüístico. Resuena en los contextos históricos, espirituales y culturales, influyendo en la manera en que se comprende y se transmite la fe. Recuperar el uso del nombre auténtico de Jesús puede convertirse en un vínculo poderoso entre diversas tradiciones cristianas que con el tiempo pudieron haber perdido esta conexión fundamental. En la adoración y en la vida devocional, la recuperación del nombre original actúa como un recordatorio constante de que la fe cristiana no se basa en ideas abstractas, sino en un pacto personal y específico de Dios con la humanidad. Esta práctica inspira a las comunidades a buscar una relación más genuina y profunda con el Creador, superando los límites de los rituales y las tradiciones formales. El movimiento actual, que busca restaurar los nombres originales de las figuras bíblicas, no se limita a un interés por la precisión histórica. Es un esfuerzo por recuperar la esencia y el poder espiritual que dichos nombres portan. Muchas congregaciones han comenzado a referirse a Dios como Yahvé y a Jesús como Yeshua, viendo en esto un camino hacia una adoración más auténtica y conectada con la intención original de las Escrituras. Como dice Éxodo 3:15, «Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todas las generaciones».
El regreso al uso de los nombres originales, como Yeshua para Jesús y Yahvé para Dios, trasciende una simple corrección lingüística o histórica. Representa una afirmación clara de las raíces judías del cristianismo y una respuesta a las adaptaciones y traducciones occidentalizadas que, en ocasiones, han diluido la conexión con los textos originales. Esta práctica puede enriquecer significativamente la interpretación de las Escrituras, permitiendo redescubrir matices y significados que, debido a las múltiples traducciones, pudieron haberse perdido con el tiempo. Recuperar estos nombres no es solo un ejercicio académico o devocional. Es un intento de rectificar ciertas distorsiones teológicas introducidas a lo largo de los siglos. Al abrazar los nombres originales, las comunidades de fe están reexaminando prácticas litúrgicas y doctrinas que se han desviado de la esencia pura del mensaje bíblico, volviendo así a las bases fundamentales de la fe en Dios y en su salvación, como se refleja en las Escrituras. Además, esta restauración se convierte en una poderosa herramienta educativa y un puente hacia el diálogo interreligioso, especialmente con el judaísmo. Al enfatizar los vínculos comunes entre ambas tradiciones, este enfoque promueve el entendimiento mutuo y el respeto, fortaleciendo las relaciones entre comunidades que comparten una herencia espiritual basada en la Torá y los profetas. El cambio de nombre de Yeshua a Jesús y sus diferentes adaptaciones culturales ha tenido un impacto profundo no solo en la religión, sino también en la forma en que cada sociedad comprende la figura del Mesías y su mensaje. Este cambio ha moldeado no solo la percepción de Jesús como personaje histórico y divino, sino también la interpretación de su papel en la redención de la humanidad y su relevancia en la historia universal. Al reflexionar sobre estos aspectos, es importante considerar cómo este esfuerzo por restaurar los nombres originales puede revitalizar la práctica de la fe cristiana, como afirma Jeremías 16:21. Por tanto, voy a enseñarles. Esta vez haré que conozcan mi poder y mi fortaleza. Entonces sabrán que mi nombre es Yahvé. Este versículo resalta la importancia de conocer y proclamar el verdadero nombre de Dios, reconociendo su presencia viva y su influencia eterna en la historia de la salvación. En el ámbito social, el uso y la selección de nombres pueden consolidar la cohesión comunitaria o, en contraste, originar desunión y malentendidos. Tomando como ejemplo a Jesús, las distintas denominaciones en diversos idiomas y contextos han originado múltiples interpretaciones de sus enseñanzas, reflejando a menudo más las costumbres culturales y las exigencias comunitarias que las intenciones primigenias del texto sagrado. Desde una perspectiva cultural, los nombres atribuidos a Jesús impactan en su representación en el arte, la literatura y los medios. Cada variante del nombre aporta una simbología que puede modificar la imagen de Jesús en manifestaciones que van desde el arte del Renacimiento hasta el cine contemporáneo. Este fenómeno ilustra cómo un nombre puede extender su influencia más allá de lo religioso y teológico para afectar aspectos generales de la vida social y cultural, así como la percepción de lo sagrado y divino está inextricablemente ligada a las expresiones culturales y sociales de cada período. Las diferentes denominaciones de Dios en varias culturas no solo señalan distinciones lingüísticas, sino también divergentes interpretaciones teológicas y espirituales. Cada traducción y adaptación del nombre divino introduce matices de significado que influyen profundamente en la conexión individual con lo divino. En ciertas tradiciones, nombres como Elohim, El Shaddai y Adonai subrayan diversos atributos de Dios: su capacidad de creación, su autosuficiencia y su soberanía, respectivamente. Estos términos, empleados en distintas situaciones dentro de la Biblia,
revelan la versatilidad de Dios y su interacción con sus seguidores en variados escenarios. Investigar cómo diversas culturas y religiones denominan y comprenden a Dios no es solo un acto de respeto interreligioso, sino también un medio para profundizar nuestro propio entendimiento de lo divino. Esta variedad de nombres y títulos puede considerarse como un vasto mosaico de experiencias y concepciones espirituales que, al ser exploradas conjuntamente, proporcionan una perspectiva más rica y detallada sobre la esencia de la divinidad. Además, este enfoque puede servir como un canal para fomentar conversaciones entre distintas tradiciones religiosas, creando oportunidades de encuentro y diálogo. Al comprender las raíces y el significado profundo de los conceptos compartidos, se abre la puerta a una convivencia más armoniosa y al respeto mutuo. Este tipo de intercambio no solo promueve la tolerancia, sino que también ayuda a construir puentes de comprensión que enriquecen a las comunidades involucradas. Las profecías bíblicas son una fuente inagotable de reflexión que conecta los nombres divinos y mesiánicos con revelaciones clave sobre el propósito de la humanidad y la misión redentora de Jesús. Estudiar estas profecías bajo la óptica de los nombres originales permite descubrir nuevas perspectivas y significados que pueden pasar desapercibidos en una lectura superficial. De hecho, este análisis detallado nos lleva a apreciar la profundidad de cada mensaje divino. Por ejemplo, la conocida profecía de Isaías sobre el nacimiento de un niño que llevará los títulos de Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Se enriquece enormemente cuando se examina desde el contexto del nombre hebreo de Jesús, Yeshua. Cada uno de estos títulos encapsula aspectos esenciales de su naturaleza y misión, estableciendo una conexión directa con el carácter y los propósitos de Yahvé. Además, esta descripción no solo resalta atributos individuales, sino que los integra en un mensaje cohesivo sobre el papel central de Jesús en la narrativa divina. A veces, en medio de la confusión y las pruebas de la vida, podemos sentirnos perdidos, buscando respuestas que no parecen llegar. Pero no estás solo. Si deseas orientación y un entendimiento más profundo, tenemos un recurso para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este libro, repleto de lecciones y claridad, está disponible como un regalo especial en el primer comentario. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu perspectiva y descubrir el propósito detrás de los desafíos que enfrentas. Estas correlaciones entre las profecías y los nombres no son simples coincidencias lingüísticas o culturales, son reflejos intencionales de un diseño divino que une a Jesús con el plan eterno de salvación. Profundizar en estos aspectos originales de los nombres y las profecías revela un nivel de detalle y precisión que confirma la naturaleza inspirada de las Escrituras. Estudiar estas revelaciones desde su contexto original no solo añade una dimensión enriquecedora al análisis teológico, sino que también fortalece nuestra fe. Cada conexión entre los nombres y las profecías nos recuerda que las Escrituras forman un conjunto armónico, donde cada palabra y detalle está interrelacionado para exaltar la misión y la identidad de Jesús como el cumplimiento perfecto del plan de Dios. La adaptación de nombres bíblicos, desde sus formas originales hasta las variantes que utilizamos en la actualidad, plantea retos profundos que van más allá de lo meramente lingüístico. Estos desafíos incluyen aspectos culturales, históricos y teológicos, los cuales son esenciales para preservar el significado intrínseco de cada nombre.
Cada término bíblico encierra una riqueza de conceptos y simbolismos que en el proceso de traducción pueden diluirse o perderse si no se aborda con precisión y sensibilidad. Por ejemplo, el nombre hebreo Yeshua, que en español conocemos como Jesús, contiene en su raíz un mensaje fundamental: Yahvé salva. Sin embargo, esta transformación lingüística puede generar una desconexión del nombre con su contexto original, afectando la comprensión completa de la misión redentora de Jesús. En este sentido, traducir no es simplemente cambiar palabras entre idiomas. Es un acto de interpretación que tiene un impacto profundo en cómo se transmite la esencia de la fe y cómo ésta es entendida por diferentes comunidades. Los traductores de la Biblia enfrentan un enorme desafío: mantener la fidelidad al texto original al mismo tiempo que lo hacen comprensible y significativo para las audiencias modernas. Esto implica un delicado equilibrio entre preservar la profundidad del mensaje original y adaptarlo de forma que resuene con las realidades culturales, lingüísticas y espirituales de los lectores actuales. Cada decisión tomada en este proceso puede influir en cómo se vive la espiritualidad en el presente. Este esfuerzo de traducción es un proceso dinámico y en constante evolución. Es un diálogo que se da entre el texto antiguo, las intenciones del traductor, las expectativas de las tradiciones religiosas y las necesidades del lector contemporáneo. Al comprender estas complejidades, podemos acercarnos a las Escrituras con mayor humildad y disposición, reconociendo que la verdad bíblica es multifacética y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Además, reflexionar sobre estas dinámicas nos invita a valorar las distintas versiones de la Biblia como herramientas complementarias para explorar la riqueza del mensaje divino. Cada traducción aporta un matiz diferente y al estudiarlas en conjunto podemos obtener una comprensión más completa y profunda de la palabra sagrada. El futuro del uso de los nombres sagrados en la práctica religiosa y en la vida cotidiana de los fieles podría evolucionar en diversas direcciones significativas. Una de las corrientes más notables es la creciente revalorización de los nombres originales, impulsada por un deseo de regresar a una espiritualidad más auténtica y profundamente arraigada en la comprensión de los textos sagrados. Este movimiento refleja un anhelo de conectarse con las raíces más puras de la fe, alejándose de interpretaciones modernas que a veces pueden desdibujar el significado original. Esta tendencia hacia la restauración de los nombres en su forma original podría transformar prácticas litúrgicas, influir en la educación teológica y renovar la formación espiritual. Al incluir los nombres sagrados en oraciones y ceremonias, los creyentes podrían experimentar un vínculo más profundo con la divinidad y un sentido más claro de la tradición bíblica. Más allá de ser un cambio lingüístico, esta evolución representa un compromiso con una vivencia cristiana más rica, que valora tanto la historia como la relevancia contemporánea de los textos sagrados. Además, este enfoque renovado puede generar nuevas oportunidades para el diálogo interreligioso, especialmente entre comunidades judeocristianas y otras tradiciones religiosas. Al destacar y respetar los nombres originales utilizados en las Escrituras, se puede construir un puente hacia un entendimiento más profundo entre diferentes creencias. Este respeto mutuo por las raíces sagradas no solo fomenta la armonía, sino que también ayuda a superar barreras culturales y espirituales que a menudo dificultan la comunicación entre religiones. De cara al futuro, es probable que veamos un enfoque más estructurado en la enseñanza de cómo los nombres divinos influyen y enriquecen tanto la teología como la práctica de la fe, tanto a nivel individual como comunitario.
Este movimiento podría incluir el desarrollo de recursos educativos, programas de formación y hasta iniciativas digitales que acerquen a más personas al significado profundo de los nombres sagrados. Esta revitalización podría tener un impacto transformador, ofreciendo una experiencia religiosa más conectada con los orígenes históricos y textuales del cristianismo, y al mismo tiempo adaptada a las necesidades espirituales de los creyentes de hoy. ¿Alguna vez has considerado que los nombres comunes de Dios y Jesús no son realmente como fueron llamados originalmente? Una revelación impactante ha surgido recientemente, arrojando luz sobre el cambio de estos nombres en los textos sagrados. ¿Quiénes estuvieron detrás de esta modificación y con qué propósitos? Si tu devoción hacia Dios y la creencia en la resurrección son profundas, te animo a seguir nuestro canal para profundizar en este misterio. ¿Te has cuestionado quién ascendió a los cielos o descendió de ellos? ¿Quién ha contenido los vientos en sus puños o envuelto las aguas en su vestimenta, marcando los límites del mundo? Estas preguntas, planteadas en Proverbios 34, han permanecido sin respuesta para muchos, llevándose el secreto a la tumba. La revelación de los verdaderos nombres de Dios y Jesús marca un momento crucial en la comprensión espiritual contemporánea. Este descubrimiento no solo desafía convenciones, sino que invita a los creyentes y escépticos por igual a reconsiderar lo que han aprendido. A través de los manuscritos antiguos y estudios meticulosos, emerge la verdad de los nombres sagrados, un hallazgo que contradice siglos de enseñanzas. El impacto de tal descubrimiento resuena en las comunidades teológicas y se extiende rápidamente entre los fieles. La interrogante sobre cómo este conocimiento había permanecido oculto por tanto tiempo suscita debates y especulaciones. Este inicio de nuestra exploración nos lleva a preguntarnos qué más podríamos no saber sobre las escrituras que guían nuestra fe. Las respuestas a estas preguntas no son simples ni directas. Requieren un viaje de descubrimiento personal y colectivo. Nos vemos impulsados a buscar en las profundidades de los textos sagrados, apoyados por la tecnología moderna y los avances en la arqueología bíblica para confirmar o refutar este conocimiento. Este primer paso en nuestro viaje despierta un renovado interés en el estudio bíblico, con personas de todo el mundo buscando entender mejor las implicaciones de estos nombres. Se establecen foros de discusión, conferencias y seminarios para explorar este tema, marcando el comienzo de una era de exploración espiritual sin precedentes. Un nombre es mucho más que una etiqueta, es una identidad, un poder y, en el contexto bíblico, una conexión directa con lo divino. Los nombres de Dios y Jesús, tal como han sido revelados en textos sagrados, son fundamentales para las prácticas devocionales y la vida espiritual de millones. Descubrir que estos nombres han sido alterados a lo largo de la historia plantea un dilema fundamental sobre la autenticidad de nuestra fe. La importancia de un nombre en las culturas bíblicas no puede subestimarse. Cada nombre lleva consigo un significado profundo, una historia y, en muchos casos, una profecía. Los nombres divinos, especialmente, son considerados manifestaciones de la esencia y el poder de Dios. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 3:15, Dios se presenta a Moisés con un nombre que es más que una simple etiqueta. Es una declaración de eternidad y omnipresencia. Este es mi nombre para siempre, por el cual seré recordado de generación en generación, declara el Creador, subrayando la importancia de conocer y utilizar su verdadero nombre. Este versículo no solo destaca la importancia del nombre divino, sino que también establece un vínculo directo entre el conocimiento del nombre de Dios y la relación con Él,
A medida que profundizamos en el significado y el impacto de los nombres divinos, nos enfrentamos a preguntas sobre la integridad de nuestras traducciones bíblicas y las decisiones tomadas por traductores a lo largo de los siglos. La elección de palabras y nombres en las Escrituras es reveladora y, en muchos casos, controvertida, lo que nos lleva a cuestionar la veracidad y la pureza de las enseñanzas que hemos seguido. Cada discusión y descubrimiento en este tema nos acerca más a la verdad, y cada paso en esta jornada es crucial para nuestra comprensión global de la fe. La búsqueda del verdadero nombre de Dios se convierte en una metáfora de nuestra búsqueda de autenticidad y verdad en nuestra relación con lo divino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el nombre de Yahuwah surge de antiguos textos y esclarece un aspecto esencial de la identidad divina que había sido oscurecido por traducciones y reinterpretaciones. Este nombre, encontrado en manuscritos hebreos y testimonios de las primeras comunidades cristianas, representa no solo la esencia de Dios, sino también su promesa eterna de presencia y salvación para su pueblo. Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Estas palabras de Isaías 42:8 no solo refuerzan la singularidad del nombre divino, sino que también desafían la práctica común de la época de adaptar los nombres divinos a contextos culturales más amplios. Este versículo subraya la importancia de mantener la pureza del nombre en la adoración y la oración, una práctica que ha sido comprometida a lo largo de la historia por la adopción de títulos genéricos como Señor o Dios. La revelación de este nombre conlleva una profunda reverberación espiritual, reconfigurando la teología contemporánea y restableciendo un vínculo perdido con las enseñanzas originales. Los fieles se encuentran ahora ante la tarea de reconciliar esta verdad con siglos de tradiciones y enseñanzas que han utilizado nombres sustitutos. Este proceso no solo es teológico, sino también emocional y espiritual, ya que afecta directamente a la identidad y práctica religiosa de millones. La adopción de este nombre en la vida cotidiana y la liturgia puede verse como un acto de restauración histórica y espiritual. Educadores religiosos, líderes de la comunidad y fieles individuales ahora enfrentan el desafío de integrar este conocimiento en sus prácticas devocionales, una tarea que implica tanto educación como adaptación. La trascendencia de este nombre, Yahuwah, resuena más allá de las palabras, invitando a una experiencia más auténtica y directa con lo divino. El cambio de los nombres divinos en las traducciones bíblicas no fue un evento aislado ni accidental. Fue el resultado de un proceso sistemático que se desarrolló a lo largo de varios siglos, influenciado por factores políticos, teológicos y culturales. Este proceso no solo alteró textos, sino que también modificó la percepción pública del carácter y la naturaleza de Dios y Jesús. Los traductores y líderes eclesiásticos, a menudo enfrentados con la tarea de hacer que las Escrituras fueran accesibles y comprensibles para diversas audiencias, optaron por términos más familiares que reflejaran las normas lingüísticas y culturales de su tiempo. Sin embargo, esta práctica tuvo consecuencias inadvertidas, ya que los nombres originales cargados de significado y poder fueron sustituidos por apelativos genéricos que diluyeron la conexión personal y cultural con lo divino.
Uno de los ejemplos más claros de esta transición es la sustitución del tetragramatón, y por títulos como Señor en muchas versiones de la Biblia. Esta elección, aunque práctica desde el punto de vista lingüístico, despojó al texto de un elemento crucial de identidad divina y poder espiritual. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni quitarás de ella, advierte Deuteronomio 4:2, un mandato que muchos creen que fue violado en el proceso de traducción. El reconocimiento de estos cambios y su impacto en la fe y la práctica religiosa ha llevado a un movimiento moderno hacia la restauración de los nombres originales en la enseñanza y la liturgia. Este esfuerzo por corregir el curso de la historia bíblica no solo es un paso hacia la autenticidad textual, sino también una declaración de respeto y fidelidad a las intenciones originales de las Escrituras sagradas. La responsabilidad de los traductores en la preservación de la integridad textual es monumental. A lo largo de los siglos han enfrentado el desafío de equilibrar la fidelidad a los textos originales con la necesidad de hacer que las Escrituras sean accesibles y relevantes para las audiencias contemporáneas. Este balance a menudo ha resultado en decisiones difíciles y, en algunos casos, en compromisos que han alterado el mensaje original. El papel de los traductores es doble. Son guardianes de la palabra y puentes entre culturas y épocas. Su trabajo influye profundamente en cómo se entienden y se practican las enseñanzas religiosas. A medida que la comunidad global se vuelve más consciente de las variaciones y los cambios históricos en los textos sagrados, también crece el aprecio por la complejidad de su tarea. La transparencia en el proceso de traducción y la educación sobre las decisiones tomadas en el pasado son esenciales para entender no solo lo que se ha perdido o cambiado, sino también lo que se ha ganado a través de estas adaptaciones. En el contexto de los nombres divinos, esto significa reconocer tanto la pérdida del significado original como la oportunidad de redescubrir y reintegrar esos elementos esenciales en la práctica de la fe. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este conocimiento conduce a una mayor profundización en las Escrituras, promoviendo un diálogo continuo entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Los traductores no solo transmiten palabras, transmiten vida, espíritu y, en última instancia, la relación entre el humano y lo divino. La traducción de textos sagrados no es una tarea simple. Cada lengua lleva consigo sus propias connotaciones y matices que pueden alterar significativamente el significado original. La evolución del hebreo al griego y luego al latín y otros idiomas modernos ha introducido variaciones que, aunque sutiles, tienen un impacto profundo en la interpretación de las Escrituras. Un ejemplo claro es la transición del nombre Yahuwah a Jehová y eventualmente a Dios en diferentes traducciones. Cada idioma refleja una perspectiva cultural diferente, lo que puede diluir o incluso cambiar la naturaleza de lo que se está describiendo.
El nombre Yahuwah, cargado de significado en su contexto hebreo, pierde parte de su fuerza y conexión personal al ser traducido simplemente como Señor. Esta transformación lingüística no es trivial. Afecta la manera en que los fieles se relacionan con su deidad y cómo comprenden su papel y presencia en sus vidas. Un nombre propio, como Yahuwah, invita a una relación más íntima y personal, mientras que un título genérico puede sentirse distante y abstracto. Los esfuerzos por retomar los nombres originales en las traducciones contemporáneas de la Biblia buscan restaurar esta conexión perdida, resaltando la importancia de la precisión lingüística y cultural en la práctica religiosa. Este movimiento hacia la autenticidad busca no solo educar, sino también revitalizar la experiencia espiritual de los creyentes. El ocultamiento del verdadero nombre de Dios en las traducciones bíblicas puede verse como una forma de control sobre la fe y la espiritualidad de las personas. Al reemplazar Yahuwah con términos más neutrales, se ha modificado la percepción de la divinidad, lo que tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas. La práctica de esconder el nombre divino tiene sus raíces en decisiones teológicas que buscaban proteger la santidad del nombre, evitando su uso inapropiado. Sin embargo, este enfoque ha llevado a una desconexión entre los fieles y la esencia de su fe, como si al velar el nombre también se velara su poder y accesibilidad. Redescubrir y reintegrar el nombre original en la práctica y la adoración puede ser visto como un acto de liberación espiritual y empoderamiento. Permite a los creyentes conectarse de manera más directa y profunda con su fe, entendiendo que el nombre que invocan tiene un significado y poder inherente. El debate sobre este tema es intenso y polarizado. Algunos ven el retorno al nombre original como una corrección necesaria y otros como una desestabilización de siglos de tradición. Este diálogo es vital para el crecimiento y la madurez de la comunidad de fe, ya que enfrenta los desafíos de interpretar y practicar una religión basada en textos antiguos en un mundo moderno. El descubrimiento del verdadero nombre de Dios ha reavivado debates teológicos que datan de los primeros días del cristianismo. ¿Cómo debemos referirnos a Dios? ¿Es apropiado usar nombres que han sido alterados por tradiciones humanas? Estas preguntas están en el corazón de un debate que examina la intersección de la fe, la traducción y la doctrina. La importancia de estos debates no puede subestimarse. Definen cómo se transmite la fe a las nuevas generaciones y cómo se vive la espiritualidad en el día a día. La discusión sobre el verdadero nombre de Dios no es solo una cuestión de semántica, sino una exploración de cómo las palabras y los nombres moldean nuestras creencias y prácticas religiosas. En la búsqueda de respuestas, muchos se vuelven hacia textos históricos y autoridades teológicas, buscando entender no solo el significado original de las palabras, sino también su impacto en la fe vivida. Esta exploración lleva a una reevaluación de doctrinas y una posible reforma en la manera de enseñar y practicar la religión. El resultado de este debate tiene el potencial de transformar la práctica religiosa, haciendo que sea más auténtica y alineada con sus raíces históricas y textuales. Sin embargo, también enfrenta la resistencia de aquellos que ven en estos cambios una amenaza a la estabilidad y la continuidad de la fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos.
La evidencia de los nombres originales de Dios y Jesús no se limita solo a textos bíblicos. También se encuentra en inscripciones antiguas, documentos de la Iglesia primitiva y testimonios de historiadores de la época. Estos documentos proporcionan un contexto crucial para entender cómo y por qué se produjeron los cambios en los nombres divinos. Los hallazgos arqueológicos, como fragmentos de papiros y tabletas de arcilla, muestran el uso de los nombres divinos en contextos religiosos y cotidianos, lo que demuestra su importancia en la vida de los fieles de la época. Estos testimonios son fundamentales para nuestra comprensión de cómo las primeras comunidades cristianas y judías entendían y veneraban lo divino. Los escritos de los padres de la Iglesia y decisiones de concilios ecuménicos ofrecen insights sobre las razones detrás de la estandarización de ciertos nombres y términos. Estos documentos históricos no solo enriquecen nuestra comprensión teológica, sino que también nos ayudan a trazar la evolución del pensamiento religioso y su impacto en las prácticas contemporáneas. La integración de estos testimonios históricos en el debate moderno sobre los nombres divinos proporciona una base sólida para argumentos a favor de la restauración de los nombres originales. También despierta un interés renovado en la historia de nuestra fe, motivando a los fieles a explorar más profundamente las raíces y la evolución de sus creencias. El profeta Isaías juega un papel crucial en la revelación del nombre de Dios, como se ve en Isaías 42:8. Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Este versículo no solo afirma la identidad de Dios, sino que también subraya la exclusividad de su adoración y la importancia de su nombre en la práctica religiosa. A lo largo del libro de Isaías, se enfatiza la relación personal y directa que Yahuwah busca con sus seguidores, una relación que se ve comprometida cuando su nombre es sustituido o escondido. La declaración de Isaías ofrece una base sólida para desafiar las prácticas contemporáneas que diluyen esta conexión personal mediante el uso de títulos genéricos. La relevancia de este mensaje en la actualidad es incuestionable. En un mundo donde la identidad individual y colectiva es a menudo cuestionada o subestimada, el llamado a reconocer y proclamar el verdadero nombre de Dios resuena como un acto de afirmación espiritual y resistencia cultural. Reflexionar sobre estas escrituras nos permite entender mejor no solo la naturaleza de Dios según las Escrituras, sino también la manera en que nuestras prácticas de fe pueden alinearse más estrechamente con los principios bíblicos originales. Este reencuentro con el nombre divino actúa como un catalizador para una renovación espiritual y doctrinal dentro de la comunidad de fe. La reintroducción del nombre Yahuwah en la vida de la Iglesia ha sido recibida con mezcla de aceptación y resistencia. Mientras que algunos ven este cambio como una vuelta a las raíces auténticas de la fe, otros lo perciben como una amenaza a la tradición y la uniformidad doctrinal que ha caracterizado al cristianismo durante siglos. Este cambio desafía muchas de las estructuras establecidas y las prácticas litúrgicas, llevando a debates intensos dentro de las comunidades religiosas. Las controversias no solo surgen de diferencias teológicas, sino también de la preocupación por la confusión y división que tales cambios podrían provocar entre los fieles. Sin embargo, los desafíos presentan también oportunidades para el diálogo y el crecimiento. A través de seminarios, discusiones en grupos pequeños y conferencias, la comunidad de fe puede explorar estos temas profundamente, buscando entender mejor la voluntad divina y la manera más fiel de vivir y practicar su fe.
Estos debates y discusiones fortalecen la comunidad al forzar una reflexión sobre lo que realmente significa seguir a Dios y cómo los nombres y las palabras que usamos influyen en nuestra relación con lo divino y entre nosotros. La influencia de los nombres divinos va más allá de los límites de la Iglesia y se extiende a la cultura en general. Los nombres de Dios y Jesús, como se conocen en diferentes culturas, afectan no solo la teología, sino también la música, el arte, la literatura y el discurso público. En culturas donde el nombre Yahuwah ha sido adoptado, se observa un renacimiento en las expresiones culturales relacionadas con la fe. Esta adopción trae consigo una nueva ola de creatividad y expresión artística que busca explorar y celebrar la riqueza de este nombre y su significado. El impacto cultural de este cambio también se manifiesta en cómo las comunidades ajustan sus prácticas sociales y rituales para reflejar un entendimiento más profundo de la identidad divina. Esto incluye cambios en la educación religiosa, en la manera de celebrar festividades y en la participación comunitaria en actos de adoración y servicio. El reconocimiento del verdadero nombre de Dios por parte de una cultura puede ser un acto de afirmación de identidad y autonomía, un paso hacia la autodefinición religiosa y cultural que desafía las normas impuestas por colonizaciones religiosas o culturales. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, donde se revela el nombre divino, es uno de los momentos más significativos de la Biblia. En Éxodo 3:14, Dios dice a Moisés, «Yo soy el que soy», y le instruye usar este nombre para presentarse ante los israelitas. Este episodio no solo es crucial por la revelación del nombre de Dios, sino también porque marca un punto de inflexión en la misión de Moisés y en la historia del pueblo de Israel. La afirmación de Dios de su nombre y su esencia establece una relación de pacto que define el curso de la historia bíblica subsiguiente. El relato de Moisés nos enseña sobre la importancia de conocer y usar el nombre divino como una forma de reconocimiento y respeto hacia la autoridad y soberanía de Dios. En un contexto contemporáneo, redescubrir y utilizar el nombre Yahuwah puede ser visto como un retorno a esa relación de pacto original, una forma de reafirmar el compromiso de seguir y servir a Dios conforme a su revelación. La historia de Moisés actúa como un espejo para nuestra propia jornada de fe, recordándonos que en cada llamado y revelación divina hay un propósito y un plan que trasciende generaciones y culturas, invitándonos a responder con fe y obediencia. El tetragramatón, Giyachachobluache, es el nombre más sagrado de Dios revelado en las Escrituras hebreas, que muchos traductores han optado por sustituir con el término Señor. Este cambio, aunque hecho para preservar la santidad del nombre al evitar su pronunciación frecuente, ha llevado a un desapego generalizado del significado y la potencia original del nombre divino. Esta práctica comenzó durante el período del Segundo Templo, cuando los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios como una muestra de respeto y reverencia. Sin embargo, este respeto por la santidad llevó a una desconexión involuntaria, donde las generaciones futuras perdieron el conocimiento y la comprensión del verdadero nombre. En la actualidad, el redescubrimiento y uso del tetragramatón en la práctica religiosa está siendo reconsiderado como una forma de reconectar con la tradición judía y cristiana original. Este movimiento no solo busca restaurar la autenticidad de la adoración, sino también profundizar la experiencia espiritual al emplear el nombre con el que Dios se presentó a sí mismo. Al reexaminar el uso del tetragramatón, la comunidad de fe puede explorar más profundamente las dimensiones de la santidad, la presencia y el poder de Dios.
reforzando la relevancia de las antiguas verdades en un contexto moderno y fortaleciendo la conexión personal con lo divino. El libro de Proverbios ofrece sabiduría sobre la importancia de conocer y utilizar el nombre de Dios correctamente. Proverbios 30, 4 pregunta retóricamente: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Dímelo si lo sabes. Esta escritura no solo destaca la majestuosidad y omnipotencia de Dios, sino que también subraya la importancia de conocer su nombre, una clave para entender la totalidad de su carácter y obras. La mención de su Hijo en este contexto profético también apunta a la revelación de Jesucristo, integrando así la comprensión del Antiguo y Nuevo Testamento. Al reflexionar sobre estas palabras, los creyentes son invitados a considerar la profundidad de su relación con Dios y la precisión con la que abordan sus nombres sagrados. Este enfoque en el nombre exacto se convierte en un medio para una adoración más auténtica y una fe más arraigada. La renovación del interés en los proverbios y su sabiduría relacionada con los nombres divinos anima a una exploración más profunda de las Escrituras, fomentando un diálogo continuo entre la tradición y la revelación personal, que es esencial para una vida de fe vibrante y significativa. El nombre de Dios, como se revela en las Escrituras, lleva un legado de fe y una promesa de perpetuidad. Este nombre no es solo un identificador, es una declaración de presencia eterna y autoridad inmutable. Al adoptar y promover el uso del verdadero nombre de Dios, la comunidad de fe no solo honra este legado, sino que también asegura su transmisión a las futuras generaciones. La enseñanza de este nombre en contextos educativos religiosos, su incorporación en la liturgia y su discusión en estudios bíblicos son maneras de fortalecer la fe comunitaria y asegurar que el conocimiento de este nombre sagrado no se pierda de nuevo. Este esfuerzo colectivo por preservar y enseñar el verdadero nombre de Dios es fundamental para mantener la continuidad y la integridad de la práctica religiosa a través del tiempo. La perpetuidad del nombre de Dios refleja una promesa divina de fidelidad y protección, como se evidencia en las múltiples referencias bíblicas que aseguran su constante presencia y apoyo a quienes lo invocan correctamente.